conservadora, que inició en 1904 y terminó en 1930. Bueno, el periodo que inició en la hegemonía conservadora fue en el siglo XX. Este video voy a hablar sobre los antecedentes sobre la hegemonía conservadora y el partido conservador. Pero ahora, hablemos sobre qué fue la hegemonía conservadora. Bueno, ¿qué fue? La hegemonía conservadora fue un periodo de tiempo de la historia republicana de Colombia comprendido entre 1904 y 1930, caracterizada por el monopolio del gobierno en manos del Partido Conservador y un gran control por parte de la Iglesia Católica. Bueno, hablemos de las fases. La primera fase son los antecedentes. La segunda fase es el quinquenio de reyes. El tercero es la hegemonía en pleno. Bueno, comencemos primero con los antecedentes. La fundación del Partido Conservador en 1849, la regeneración en 1886, la constitución política de 1886, la Guerra de los Mil Días en 1899 y termina en 1902, la separación de Panamá en 1903. Seguimos con el segundo quinquenio, el quinquenio de Reyes, que es el gobierno de este señor, de Rafael Reyes, un gobierno progresista, como indicó su lema: paz, concordia y trabajo, y menos política, más administración. Plantea que el retraso de Colombia se debe a dos problemas: falta de desarrollo de transporte, ausencia de sistemas bancario modernamente. Pero, ¿qué pasa? El Rafael Reyes, ¿qué se refiere con falta de desarrollo de transportes? Recordemos que en Colombia solo se transportaban en Colombia en carro o a veces en avión, a veces. Entonces, realmente en carro uno se demora mucho desplazándose en ciudad en ciudad. Y dijeron, no, no más por carro, no, no más porque uno se demora mucho. Y Rafael Reyes dijo, traigamos trenes. Y él, pues realmente, eh, pues pudo, o pudo mejor eh, quitarse eso de encima del falta de desarrollo en transporte, además de la ausencia de sistemas de banco moderno. Tercero, la hegemonía en pleno. ¿Cómo así que hegemonía en pleno? Luego de la renuncia de Reyes, sus opositores crearon el movimiento político Unión Republicana, volviendo a convocar una asamblea nacional en 1810. Ustedes se preguntarán, ¿cuándo renunció Reyes? Em, pues antes de que de esto, de luego de la renuncia de Reyes, también pasó algo mucho antes. Sin embargo, sus opositores continuaron y obligaron a su renuncia en 1909. En 1909 renunció el señor Rafael Reyes porque pues no tenía tantos apoyos en el Congreso, no podía hacer bien sus proyectos dentro de Colombia. Pero bueno, ¿qué pasó después del gobierno de Reyes? Ahí hablamos de la hegemonía en pleno. Bueno, como se ve en esta imagen, este señor fue el primer sucesor del gobierno de Reyes, el primer presidente después de este gobierno. Fue desde 1910 y terminó en 1914. Las características de este gobierno fue la buena política fiscal que permitió el superávit presupuestal. Firmó el Tratado de Thomson-Urrutia que indemnizaba a Colombia con $25 por la pérdida de Panamá. Pero existen más presidentes de esta hegemonía conservadora después del gobierno de Reyes, como el señor José Vicente Concha, que su gobierno fue desde 1914 y terminó en 1918. Bueno, las características de su gobierno, el gobierno de José Vicente Concha, fue, lo primero,
padeció crisis económica debidas al impacto de la Primera Guerra Mundial. ¿Esto qué quiere decir? Desde 1914 a 1918 había o se padecía todavía la guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. Y bueno, como casi todos los buenos conservadores, gobernaba tradicionalmente. Pero bueno, sigamos con el siguiente gobernante. Fue el señor Marco Fidel Suárez, que pues gobernó desde 1918 y terminó en 1922. Las características de su gobierno fue que mantenía la doctrina de la estrella polar. ¿Cómo así que la estrella polar? La estrella polar inició desde la Primera Guerra Mundial, que, o mejor no la Primera Guerra Mundial, sino el crack del 21, o también la Guerra Mundial. Pero, ¿qué quiere decir esto? Estados Unidos no tenía mucho poder mundial en ese momento, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues dijo, ya está dominado casi todo el mundo. Vamos a protestar a Latinoamérica. Y bueno, pues inició con esta estrella polar para que recibieran cosas si seguían a Estados Unidos. Entonces la estrella polar era seguir a Estados Unidos, hacerle caso. Hasta el momento pasa lo mismo, estrella polar. Pero bueno, sigamos con creó la condecoración de la Cruz de Boyacá y fue miembro del fundador de SCAD. ¿Cómo así que SCAD? En este momento ya es Avianca. Es una empresa de aviones que hay aquí en Colombia. Pero bueno, existen más personas, más presidentes, como este señor, que se llama Pedro Nel Ospina. Él tuvo el gobierno desde 1922 y terminó en 1928. Las características del gobierno de Pedro Nel Ospina fue que recibió la indemnización de la pérdida de Panamá. Él recibió algunas de las partes de los dineros que pidió Carlos Eugenio Restrepo, como la anterior vez, pero como todo en Colombia, se desapareció ese dinero. Pero bueno, sigamos con el contrato de emisión Kemmer. Fue creado el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y otros. La misión de Kemmer era crear el Banco de la República y algunos ministerios que hay en este momento en Colombia. El siguiente presidente es este señor Miguel Abadía Méndez, el último presidente y creo que el peor. Inició su política o su gobierno desde 1928 y terminó en 1930. Ya en ese momento se perdía la hegemonía conservadora. Ya el siguiente año, en 1934, por ahí, ya había comenzado la hegemonía liberal. Pero bueno, las características del gobierno de este señor de Miguel Abadía Méndez: padeció fuertes crisis por una cosa, por el impacto de la crack del 29 en Estados Unidos, como les acabo de contar, la masacre de las bananeras y las jornadas de estudiantes de 1829. ¿Por qué digo que el señor Miguel Abadía Méndez es para mí el peor presidente? Bueno, como les estaba contando, Miguel Abadía Méndez, pues como para mí mi criterio, porque es el peor presidente de Colombia o uno de los presidentes, pues los peores presidentes de Colombia, pues él fue el que inició estas cosas de la masacre de las bananeras. Él comenzó o él causó claramente lo que es la pérdida de Nicaragua, casi la pérdida de San Andrés y casi la pérdida ¿de qué? De las costas del Caribe. ¿Por qué? Porque él decía que hasta allá, hasta San Andrés, iba a vender a San Andrés, iba a vender un poco de terreno a Nicaragua, un poco de agua más bien, pero obviamente es
necesario en ese momento. Y pues él decía, yo no voy a alcanzar, yo para qué voy a ir allá, yo, yo no voy a utilizar allá, mejor se los donamos a los nicaragüenses. Menos mal, recuperamos a San Andrés y pues nos quedamos un poco con San Andrés. Por ello digo que este señor Miguel Abadía Méndez podría ser uno de los peores presidentes de Colombia. Obviamente manejó muy mal el crack del 29 en Estados Unidos porque él también hizo lo mismo que el señor Pedro Nelo Espina, que hizo lo de... no, perdona, al señor... a Pedro Nelo Espina, no, al señor Marco Fidel Suárez, que él mantenía la estrella polar. Él también hacía lo mismo. Él pues le hacía caso a Estados Unidos, le daba dinero. A él fue al que le dijeron que sí, al señor Miguel Abadía Menéz fue la persona que le dijeron, venga a ver, podemos hacer el canal de Panamá, y él dijo no. Y bueno, Panamá se rebeló y ya no tenemos esa parte de Panamá.